Jesús entraba en la sinagoga y comenzaba a enseñar, y todos admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Eso es lo que está registrado en el Evangelio según San Marcos capítulo 1, versículos 21 y 22. Pero Marcos también nos va a hablar de la autoridad de Jesús sobre los espíritus malignos, también sobre la autoridad de Jesús para perdonar los pecados y también, como veremos hoy, la autoridad de Jesús sobre la enfermedad y sobre la enfermedad que más ha arruinado la vida del hombre, el pecado. Vamos a ver ahora el versículo de nuevo 6 y 7, que era donde habíamos quedado, del capítulo 2. Capítulo 2. Dice así: pero estaban allí algunos de los escribas, de los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Vean eso. Estaban los líderes religiosos, los maestros de la ley, y ellos dicen, bueno, ¿quién es este que habla así? Y miren lo que dice después. Dice entonces más adelante: al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Y noten lo que dice el versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, él le dice eso al paralítico. Entonces le dice: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Ahora, los maestros de la ley, los líderes religiosos, querían prueba. Querían una prueba porque, ok, está blasfemando. Y si está blasfemando, hay que apedrearlo, porque está blasfemando de esa manera contra Dios, haciéndose pasar por Dios, diciendo que él puede perdonar pecados como solamente lo hace Dios. Entonces, allí vemos que Jesús entonces sana al paralítico y le dice: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Qué prueba entonces ofrece Jesús? Sanó al paralítico. Pero ya él había dicho en el versículo 5: hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces vemos que primero perdonó su pecado y luego lo sanó. Y eso nos va a decir algo importante. Pero vamos a hablar ahora del milagro primero. Ya vemos entonces que aquí este pasaje nos muestra que Jesús tiene la autoridad sobre la enfermedad también. Repasando, Jesús, la autoridad de Jesús como gran maestro, la autoridad de Jesús sobre los espíritus malignos. Hemos visto también la autoridad de Jesús sobre la autoridad de Jesús para perdonar los pecados. Ahora vamos a ver la autoridad de Jesús eh, sobre la enfermedad. La autoridad de Jesús sobre la enfermedad. Y bien, entonces Jesús primero perdona su pecado y luego lo sana. Ahora, ¿qué, qué papel juega el milagro entonces en este suceso? Bien, ahí usted puede leer. El milagro sirve como un medio para validar su afirmación anterior acerca de que, en realidad, él tiene la autoridad y el poder para perdonar el pecado. Repito, si leen el 5, 6 y 7, rapidito van a ver que el 5, él perdona los pecados del paralítico. En el 6, ellos dicen, acuérdense que Jesús hace todo esto con un propósito, no es algo loco. Entonces, él perdona los pecados. Veamos la escena, veamos la escena. Se la voy a ir leyendo, síganme desde el 3, pero voy a ir saltando. No lo voy a leer todo de corrido, nomás voy a leer algunos puntos, del 3 en adelante. Entonces vinieron a traerle a Jesús, ¿no? Un paralítico. Sigue el 4. Dice que lo bajaron por una abertura que habían hecho, y entonces lo bajaron, y ahí estaba el paralítico. Entonces dice el 5 que Jesús viene y se acerca y le perdona su pecado. Viene el 6 y dice que ellos pensaban, los maestros de la ley, pensaban en sus corazones lo que dice el 7. Este está blasfemando porque dice que puede perdonar pecados si eso solo lo puede hacer Dios. Jesús en el 8 dice que conoce sus pensamientos. En el 9 entonces dice que es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y anda.
Ahora, noten que las dos cosas que dije Jesús, ¿cuál es más fácil decir al paralítico? Las dos Jesús la dijo. Noten que él no, porque a veces este pasaje se entiende mal. Jesús no está poniendo, simplemente está diciendo algo porque él quiere mostrar algo. Veámoslo con cuidado, él quiere mostrar algo porque no es que él, mucha gente a veces entiende que él cambió una frase por la otra. No, no. Él dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Entonces algunos dicen, bueno, por eso es que le dijo que sus pecados le eran perdonados y no la otra. Pero si ustedes ven el texto, él menciona las dos frases que él dice en cuanto a comparación, ¿no? ¿Qué es más fácil, esta o esta? Y realmente a las dos las dijo. Quiere decir que cuando Jesús dice que es más fácil decirle, es porque hay algo ahí que nosotros no estamos viendo. Vamos a ir ahorita ya. Vamos a ir ahorita ya. Entonces en el 10 vemos cómo Jesús da la prueba para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados. Vuelve a tocar el tema del pecado. Entonces sana al paralítico. O sea, en otras palabras, yo quiero que usted vea la escena así. Le llevan al paralítico. Jesús les perdona sus pecados. Le critican por perdonar pecados cuando lo habían llevado para sanar y encima dice que entonces esa autoridad de perdonar pecados solo es de Dios. Luego él dice que es más fácil decirle que le perdona sus pecados o que se levante y se vaya caminando ya, o sea, bien, sano. Pero él no está sacrificando una por la otra porque al fin y al cabo va a decir las dos cosas. Luego entonces, nota que cuando dice, para que sepáis, noten el versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, noten esto, aquí está, si es que si usted le presta atención lo puede ver. Aquí usted lo puede ver si presta atención. Dice el 10. Pues ahora, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados, entonces te digo que levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. O sea, usted puede ver ahí en el texto mismo que Jesús está diciendo que para mostrar la autoridad de él como Dios para perdonar los pecados, él lo va a mostrar con un milagro. Claramente vemos eso. O sea, que desde que él dijo, tus pecados te son perdonados al inicio, en el versículo 5, quiere decir que ya Jesús tenía en mente todo esto que iba a hacer, obviamente, ¿no? Pero es como realmente es como, digamos, él fue provocando esto para que se diera y al fin y al cabo poder mostrar la autoridad que él tiene, que él tiene como hijo de Dios, como parte de la Trinidad, y entonces después al fin, por el cual la gente llevó al paralítico, que era la sanidad. Entonces, esto es tremendo, digamos, por decirlo de una manera, es una gran jugada que Jesús hace allí para callarle la boca a los líderes religiosos. Entonces el milagro sirve como un medio para validar su afirmación, ¿cuál? La que él hizo de que él podía perdonar los pecados y que él tiene la autoridad para hacerlo. Entonces, ese es el propósito del milagro. Sigamos avanzando entonces. Ahora, ¿de qué manera el milagro hace esto? O sea, ¿de qué manera el milagro, ¿cómo se llama? Valida esto que Jesús dice de que él tiene el poder para perdonar pecados, que tiene la autoridad para perdonar pecados. ¿De qué manera el milagro entonces hace eso? Y ahí es donde vamos a ver lo que dice aquí. No podemos ver pecados siendo perdonados. Hasta ese momento, usted le puede decir a cualquier persona, te perdono tus pecados, pero eso es algo que queda, por decirlo así, algo que no se ve, algo que no es tangible, es algo que no se puede palpar. Imagínense, entonces, que de hecho por eso el arrepentimiento, a veces muchos creen que una persona está arrepentida y realmente no está arrepentida, porque al no poder verse, entonces muchos creen que la persona está arrepentida y no está arrepentida. Si se pudiera ver de una forma que se pueda palpar, que, mira, sí, ahí va el arrepentimiento, se nota el arrepentimiento, pero no puede verse de esa manera, entonces por eso es que muchas veces queda la gente engañada pensando que una persona se arrepintió por un pecado cometido contra Dios o contra uno mismo o contra otro hermano, y realmente no había arrepentimiento, porque como no es tangible, entonces puede pasar como que dice, entonces agachado como dice uno, ¿no? Pero noten esto tremendo. Como Jesús dice que los pecados de ese paralítico le son perdonados por su autoridad,
y eso no se puede ver, y cualquiera puede haberlo dicho como un loco diciendo eso, cualquiera de esos maestros de la ley pudo haberlo dicho también, tus pecados son perdonados, y cualquiera puede decir, bueno, ¿con qué autoridad lo hace? Pero entonces Jesús hace el milagro entonces esperado, el de la sanidad, para que se valide su afirmación. Al hacer el milagro, entonces la gente dice, wow, pudo hacer el milagro, lo sanó. ¿Quién hace esto? Ya esto es un poder fuera de lo humano. Ah, entonces si eso se pudo, entonces la afirmación que hizo sobre que puede perdonar pecado, entonces también es real. No sé si me entiende. O sea, Jesús usa algo tangible, algo que se puede ver, que se puede probar, para algo intangible, como el perdón de los pecados. Como no puede verse el perdón de los pecados así, simple vista, eso no se ve. Entonces él usa algo que sí se puede ver para probar que su afirmación entonces es cierta, porque él tiene la autoridad entonces sobre la enfermedad, así mismo tiene la autoridad para perdonar pecados. Entonces, aquí dice, pero podemos ver entonces el paralítico levantarse de su lecho. Jesús utiliza este milagro para demostrar que Dios el Padre le ha dado ese poder. Ahora, el punto es, si Jesús puede hacer esto, entonces tenemos que tomar en serio lo que ya ahorita les dije, su afirmación de que él puede hacer lo otro también. O sea, puede sanar, entonces también puede perdonar pecados. O sea, no milagrosamente, y es comprobado, entonces tenemos que creer entonces lo otro que no se ve, pero que lo afirma él. Y si pudo cumplir lo más difícil a la vista de los humanos, lo otro también podrá hacerlo. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros entender con el asunto de los milagros. Y muchas veces se venden esos cultos de milagros y campañas de milagros. Yo no tengo ningún problema con que Dios ande sanando a las personas por allí. No, yo no tengo ningún problema con que sean sanadas las gentes. No, para nada. De hecho, aleluya, gloria a Dios que eso pase. Lo que pasa es que se vende un sistema donde se promueve, viene el sanador, que Dios lo usa en sanidad. Entonces la gente va a recibir siempre sanidad y a buscar sanidad y buscar de Dios para que sea para ser sanado, pero no con la intención. Jesús hizo un milagro aquí para que creyeran que él podía perdonar pecados, y le está mostrando al hombre que hay algo más importante que la enfermedad física, sino que es la enfermedad espiritual. Hoy la gente entonces va tras esa enfermedad física buscando ser sanada sin entender que su problema en el corazón no ha sido sanada. Entonces andan buscando milagros, andan detrás de milagreros, andan eso, y entonces no llegan a una conversión genuina porque no han entendido de qué se trata el cristianismo. La Biblia registra 43 milagros de sanidad que hace Jesús: cojos, leprosos, paralíticos, inclusive resucita, por decirlo así, algunos los levanta de la muerte, no de la manera glorificada, pero sí, porque vuelven a morir luego, ¿no? Pero sí los revive. Entonces, todos los milagros que Jesús hacía, usted va a buscar y tienen un propósito. Todos esos milagros de sanidad tenían un propósito y era validar su mensaje. Usted puede buscarlo, búsquelo en cualquiera de los milagros. Va a encontrar ahí el propósito de validar su mensaje. Porque como estuvimos hablando en la primera clase, creo que fue en la primera clase de este curso, Jesús deja claro en el Evangelio de Marcos que su propósito, su ministerio era la predicación, era el mensaje del Evangelio. Entonces, hoy se ha perdido eso por andar detrás de milagros, de campañas de milagros y de todo este mover. Entonces, avancemos. El milagro es milagro en sí por la forma en que se da. Por la forma en que se da. ¿Cómo es sanado ese hombre? Jesús no sacó una pócima secreta, no, ¿cómo se llama? No vino y sacó un bisturí y le abrió la pierna para curarlo, o le abrió la columna, qué sé yo. No, no, no. Por la palabra. El hombre es sanado por la palabra de Jesús. Solo por su palabra. Ahí vemos que le dice, a ti te digo, levántate. Mire, levántate. Toma tu camilla y vete a tu casa.
sea, noten esto, porque tampoco le dijo que se ha sanado. Esto aquí hay algo interesante, levántate. O sea, Jesús, y tal vez usted no lo, porque si usted lo ve como una sanidad normal, bueno, Jesús le dijo, eres sano, levántate y vete. Jesús no dice que es sano porque el cuerpo de ese hombre le obedece a Jesús. Impresionante. ¿Por qué? Porque reconoce el cuerpo, reconoce a su hacedor, al Creador Todopoderoso. Ya, recuérdense que Colosenses dice que en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién? En Cristo. Y todas son para Él y por Él. Y todas son sustentadas por Él. Cuando Jesús le dice al paralítico, levántate, toma tu cabello y vete a tu casa, la, inmediatamente el cuerpo reacciona, ¿me entiendes? Digamos, si la columna vertebral está dañada y no puede caminar, cuando Jesús dice, levántate y vete, la columna directamente le obedece a Jesús, se recupera y él camina. O sea, no sé si usted puede ver lo impresionante de esto. O sea, el cuerpo del hombre lo obedece porque reconoce la voz que da origen a todo, la voz poderosa del Creador. O sea, yo quiero que usted vea eso con esas gafas, hermano. No es cualquier cosa. Y ya entienden por qué ese poder no lo tiene ninguno de estos hombres que andan por ahí sanando gente. Porque el cuerpo no va a reconocer a su creador. Ahora, tú puedes orar por una persona que está enferma y Dios puede sanarla a través de ti, de tu oración, claro. Es el medio, es el medio. Pero muchos milagreros andan detrás, andan en campaña y llegan a venderse como ellos. Claro, ahí te va a decir, sí, la gloria para Dios, etcétera, etcétera. Pero realmente, si tú examinas bien, te das cuenta que eso detrás de todo eso no hay piedad. Pero es muy diferente cuando el propósito del milagro es validar el mensaje. Ahora, ese mensaje tenía que ser validado en ese tiempo porque no cualquiera viene y dice que es el Hijo de Dios. O sea, no sé si me entiende. Por eso necesita validar ese mensaje. Ahora, tampoco es que usted vaya a pensar que todo el que predica tiene que validar un mensaje haciendo un milagro. Porque ahora no hay que hacerlo de esa manera porque ahora uno expone la palabra, uno expone el evangelio y el Espíritu Santo, entonces milagrosamente es que sigue actuando a través de los siglos después de que el Espíritu Santo vino y fue enviado, mejor dicho, por el Padre y el Hijo. Entonces se trabaja de esa manera. El Espíritu Santo sigue obrando milagros, pero obrando conversiones en las personas caídas. Eso es lo que valida el mensaje ahora. Ya no hay que validar porque ninguno de nosotros es el hijo de Dios en el sentido que Jesús lo fue, el hijo con mayúscula de Dios. Nosotros somos hijos de Dios con minúscula, adoptados ya por medio de Cristo. Entonces, eso es importante que nosotros lo podamos ver así, el milagro desde su contexto histórico, pero no más allá de eso, también verlo del contexto de creación y creador. Jesús es creador, el hombre creación, cómo obedece por ser creación directamente a su amo, a su dueño. Entonces, las simples expresiones de su boca tienen poder absoluto y autoridad para ordenar una acción. Este poder es una evocación del poder de su Padre. Por eso vemos que en Génesis 1:1 dice, dijo Dios, hágase la luz, y fue la luz. Es el poder de la palabra, del Padre y del Hijo. ¿Ya? Entonces tenemos que pensar de esa manera en la autoridad que Jesús muestra. Recuerden que estamos ahorita hablando de qué es el cristianismo y el cristianismo fundamenta la persona de Cristo. Por eso estamos hablando de esto. Y entonces, como se fundamenta sobre la persona de Cristo, nosotros tenemos que saber quién es Cristo. Y para saber quién es Cristo, entonces hemos ido al Evangelio de Marcos, donde estamos viendo un hombre encarnado, un Dios, Dios encarnado, no un Dios, Dios encarnado, esos son los testigos, ¿verdad? Dios encarnado, ¿verdad? Eh, que muchos vean como hombre normal, hasta que empieza a enseñar y les dice, te enseña como quien tiene autoridad, o sea, la autoridad de Jesús como maestro. Luego los espíritus malignos le reconocen, ¿ya? Luego entonces tenemos que hay sanidades respaldando su mensaje. Los demonios respaldan su mensaje al reconocerle también como hijo de Dios, el santo de Dios, dicen los demonios. Entonces podemos ver todo esto que empieza a ser algo que valida el mensaje de mismo Jesús para que entonces se pruebe a través de esos milagros su divinidad.
Y como eso fue probado, y Jesús es un ser histórico, y de hecho hay más escritos de Jesús que de ningún otro personaje en la historia en cuanto a, nadie lo puede negar ya, nadie. Hay ateos como Bar Ehrman, que no tiene nada que ver con el cristianismo, y desde su ateísmo dice, el que quiera negar la existencia de Jesús de Nazaret es un completo ignorante. O sea, no se puede negar ya. Antonio Piñero también, que tampoco tiene nada que ver con el cristianismo, es historiador en la Universidad Complutense de Madrid, es uno de los más grandes historiadores ahorita de nuestra época, muy respetado. También dice que no se puede negar la existencia de Jesús histórico. Claro, hay una distinción que se hacen a veces entre Jesús histórico y Jesús bíblico, pero nosotros sabemos que el Jesús histórico es Jesús bíblico, solo que ellos le llaman histórico negando los milagros, pero tenemos fuentes que validan todos estos milagros. Y no vamos a entrar en ese detalle de los evangelios, de los testigos oculares que presenciaron todos estos milagros, incluyendo la resurrección. O sea, eso está clarísimo. O sea, no podemos nosotros, por eso es que yo, por ejemplo, cuando voy a hablar de la existencia de Dios con alguien, yo voy a partir de Jesús, ¿ya? Desde Jesús. Alguien dijo una vez, retando a un cristiano, ve acá, si Dios existe, ¿por qué no se aparece? Y él le respondió, sí, se apareció hace 2000 años, Jesús de Nazaret. No sé si me entienden. Me dio mucha risa porque fue una respuesta sencilla, pero sí, él se apareció. Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel estuvo entre nosotros. O sea, valga la redundancia, Dios con nosotros estuvo entre nosotros. Entonces, a partir de allí, entonces nosotros podemos ver que nuestro cristianismo es real. Claro, ahora el cristianismo no es lo mismo que fue en sus orígenes, porque se ha corrompido y se ha ido tras otras cosas, se ha ido tras el antropocentrismo, se ha ido tras, bueno, conocemos hoy la teología de la prosperidad, que no es nada de teología, porque no tiene nada que ver con teología, o mejor dicho, como le llaman algunos, el evangelio de la prosperidad. Se ha ido también tras esta, el evangelio de la palabra de fe. Se ha dañado en muchas variantes que no es el cristianismo bíblico. Entonces, como siempre recalco, cuando la gente me viene a criticar el cristianismo, yo le digo, usted está criticando un cristianismo que no es el cristianismo. Es un espejismo del cristianismo, pero que no es el cristianismo real. Y hay que instruirse bien. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué es el cristianismo? Entonces, aquí en el análisis de la vida de Jesús, en observar su vida de Jesús en su ministerio en la tierra, podemos ver el valor de la predicación. El valor de la predicación, que ya estuvimos hablando en la primera clase, que se ha perdido en las iglesias. Por lo tanto, ese cristianismo entonces no es el cristianismo bíblico. Estamos viendo cómo funcionan los milagros, que tampoco se tratan así en el evangelio de ahora. Entonces sabe que eso tampoco es cristianismo bíblico. ¿Ya? Entonces, así podemos seguir viendo cosas que nos van a dar luz sobre eso. Bien, avancemos entonces. Hay una enseñanza muy, muy, muy importante. Yo quisiera que usted le preste mucha atención a esta enseñanza, porque esta enseñanza es lo más hermoso que uno puede sacar de aquí. Y lo cual hace que Dios se lleve toda la gloria, toda la honra, y que nosotros de verdad nos postremos en adoración. Y es esto. Jesús nos muestra en este pasaje, en este relato, Jesús nos muestra la necesidad más grande del hombre. La necesidad más grande que tiene la humanidad. En este pasaje Jesús lo muestra. Y es el siguiente. Es lo siguiente. Cuando el paralítico es bajado, dice allí, cuando el paralítico es bajado, usted puede ver el versículo 4, el deseo es que sea curado físicamente. Hermanos, yo les aseguro que el paralítico no bajó ahí para que le dieran una hamburguesa, ni para comer del asado. Él tenía una cosa en mente, era su sanidad. Y los que estaban con él, les aseguro también que tenían en mente su sanidad. O sea, ellos bajaron al paralítico para que fuese curado físicamente. ¿Y qué nos topamos? Que Jesús lo primero que dice es, tus pecados te son perdonados. Y créame que cuando le dijo, tus pecados te son perdonados, el paralítico no se levantó de la camilla. No sé si me están escuchando. El paralítico no se levantó de la camilla cuando Jesús le dijo, tus pecados, o sea, si Jesús se va y lo deja hasta allí,
los pecados del paralítico le son perdonados, pero él sigue paralítico. Así como dice Jan, hello. ¿Puede entender eso, hermano? ¿Puede entender eso? O sea, que ya Jesús hizo una sanidad, pero nosotros no la vemos como sanidad y la gente de la época no lo vio como sanidad, porque le dieron más importancia a la sanidad física que a la sanidad espiritual. Se menospreció, por decirlo así, la sanidad espiritual, al nivel de que el paralítico no se movió y tal vez no entendió, y encima los otros dicen, ¿y este por qué autoridad, con qué autoridad perdona los pecados? Está blasfemando, o sea, encima le iban a caer a piedra. ¿Me explico? Entonces Jesús nos muestra allí cuál es la necesidad más importante. Dice, Jesús no lo sana físicamente, sino espiritualmente, afirmando que sus pecados son perdonados. Jesús está diciendo que hay algo más importante que tu salud física. Y es decir, el problema de tu pecado y la necesidad de perdón. Eso es más importante que tu salud física, que tú seas perdonado. De eso trata el cristianismo. El cristianismo trata de seres caídos, humanos caídos, que reconocemos por medio del Espíritu Santo la necesidad de recibir ese perdón, porque sabemos que hemos fallado contra Dios, hemos incumplido su ley moral, hemos fallado contra ese Dios perfecto y hemos fallado en amar a nuestro prójimo también. Entonces, sabemos que eso, lo 2 más 2 es 4 y lo único que nos va a llevar es la condenación. Pero no venimos a Cristo por miedo a esa condenación, sino que venimos a Cristo porque Él cargó mi culpa en la cruz. Entonces, yo soy un servidor de Él, porque si Él cargó mi culpa y pagó por mí, entonces yo le debo mi vida a Él. Eso es ser cristiano. Entonces yo me entrego a Él, pero no es por miedo al castigo del infierno, sino a cualquier castigo, sino porque estoy agradecido, porque Él cargó mi culpa, pagó mi deuda, me sanó a mí de esa enfermedad que nadie más la podía curar. Nadie, ni el médico más sobresaliente del mundo, podría curarme de eso que Jesús me curó, que es de la enfermedad del pecado, de la necesidad de ser perdonado. Él me curó, me dio perdón, me sanó espiritualmente y entonces yo me debo a Él. Eso es cristianismo, básicamente, eso es cristianismo. Entonces Jesús nos está diciendo en este pasaje que nuestros deseos más profundos a menudo no coinciden con nuestras necesidades más profundas. También ahí vemos esa enseñanza en este pasaje. A menudo no coinciden nuestros deseos con las necesidades de verdad que nosotros tenemos. Pedimos una cosa sin entender que Dios quiere que tengamos otra cosa, porque eso es lo que necesitamos. Muchas veces las oraciones incluyen puras peticiones y nada de perdón. Nada de perdón, nada de arrepentimiento. Vamos a orar y empezamos a pedir. Y me olvidé de pedirle perdón por mis pecados. Porque no vemos eso. Somos tan egoístas que lo que nos enfocamos en lo que queremos tener. Y no es el que necesitamos ser perdonados diariamente. Diariamente. Él cargó nuestros pecados en la cruz, pero reconociendo diariamente esos pecados y llevándolo a la cruz de nuevo, o sea, en el sentido de pedir perdón por esos pecados que fueron pagados en la cruz, pero que yo los confieso día a día. Así trabaja esto. Una vez alguien me dijo, no, que ya el Señor pagó tu pecado en la cruz, no tienes que pedir perdón por ninguno, porque todos esos pecados fueron clavados en la cruz y ya estás perdonado. Bueno, eso no es lo que me enseña la Biblia. Porque sí me enseña que mis pecados fueron clavados en la cruz, pero yo tengo que vivir en arrepentimiento continuo, confesando mis pecados continuamente. ¿Por qué? Porque quiere decir que si lo hago así, no se pagaron en la cruz, no. Con eso estoy demostrando que mis pecados fueron pagados en la cruz porque vivo en esa contrición. ¿Ya? Vivo en esa contrición por causa del pecado, porque le fallo a Dios y eso me perturba. Entonces estoy demostrando que mis pecados fueron clavados en la cruz, pero si yo no pido perdón, tal vez me he envanecido, tal vez creo que mis pecados fueron clavados y no, realmente no. Realmente no fueron clavados porque si no te molesta y el pecado no te incomoda, entonces tal vez ese pecado no fue clavado.
Entonces, por eso la necesidad del arrepentimiento continuo, porque evidencia que tus pecados fueron ya pagados en la cruz. Voy a terminar aquí nada más con esto. La autoridad de Jesús. Ahora entonces vemos Marcos 4, del 35 al 41. Bueno, como esto no es una predicación expositiva ni una enseñanza de ese sentido, no vamos verso a verso, estamos viendo nada más grandes rasgos lo que el Evangelio de Marcos, el Evangelio de la Acción nos va indicando cada parte, como que dice, que es crucial, sin entrar mucho en los detalles. Dice el 4 del 35 a 41, dice lo siguiente. Ese día, caída ya la tarde, les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca, como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron, los discípulos le despertaron y le dijeron, maestro, no te importa que perezcamos, o sea, noten eso, no te importa que perezcamos. Y levantándose, reprendió al viento, Jesús, ¿no? Y le dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y decían unos a otros, escuchen, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces vemos allí la autoridad de Jesús sobre la naturaleza. Este pasaje nos enseña la autoridad de Jesús sobre la naturaleza. Aquí Jesús estaba, después de enseñar en Capernaum, entonces cruzando al otro lado del mar. Entonces, vemos cómo los discípulos tienen miedo y entonces le despiertan a Jesús, maestro, maestro, ¿no te importa que muramos? Jesús entonces vemos que hace esto de demostrar que él manda sobre la naturaleza, que también es creación suya. Esto sigue siendo validando el mensaje, porque recuérdense que está hablando allí de procesos de, ahí en este caso, si usted ve el capítulo 2, dice el capítulo 2, habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días después, soy yo que estaba en casa, eso es el capítulo 2. Y entonces acá está saliendo de Capernaum, en el versículo 4, capítulo 4, versículo 25 en adelante. O sea que esto tiene relación, está validando el mensaje que estaba dando en Capernaum. Él fue a Capernaum a predicar y todos estos milagros están validando su mensaje. Entonces los discípulos temen por su vida y despertan a Jesús. En su calma la tormenta, con solo su palabra, al igual que con sus palabras sanó, al igual que sus palabras lo hacían ver como una persona que tiene autoridad, como dice lo primero que vimos, la autoridad como maestro, pero al mismo tiempo su palabra echa fuera todo espíritu maligno, su palabra también calma cualquier problema en la naturaleza, cualquier terremoto, maremoto, tsunami, tormenta, huracán, lo que sea, porque Él es el Señor de todo eso. Entonces, ¿qué dicen ellos? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Eso impresionó. Dice ahí que se llenaron de temor, se llenaron de gran temor. Nunca lo habían visto. Ahora, era un hombre que hablaba con autoridad, enseñaba como un gran maestro que tenía autoridad, no como los otros maestros y rabinos, pero encima también le habla a la naturaleza y lo obedece. Esto es una cosa impresionante. Dice, no hay hombre así. Claro, porque es el Hijo de Dios. Entonces, el Antiguo Testamento está lleno de relatos de Dios controlando la naturaleza, pero nunca un ser humano se va a ver en el Antiguo Testamento que haga esto. Por lo que no es de extrañar la respuesta de los discípulos, que, o sea, la respuesta es esta pregunta, ¿quién es este? Alimenta a 5,000 con unos pocos panes y peces, convierte el agua en vino, seca la higuera. Es el Señor de todo. Es el Señor de todo. Entonces, la autoridad de Jesús sobre la enfermedad, vemos
que igual que la naturaleza es porque su creación obedece.